Nos metemos en el tema de Colombia. Ayer jornada de movilización, nueva jornada de movilización. Las movilizaciones vienen expresando una fuerte bronca, ¿no? Y el resultado de una crisis política profunda que se abrió a partir de las medidas de ajuste que largó Iván Duque. Las movilizaciones, pero también la represión, continúan en ascenso, y luego del retiro de la reforma tributaria, incluso de la renuncia del ministro de Hacienda Carrasquilla, por el momento la situación no sigue abierta, digamos. Entonces la pregunta que queremos responder es ¿a dónde va Colombia? Y para esto estamos en comunicación con Milton de León, que es de La Izquierda Diario, editor de La Izquierda Diario en Venezuela. Milton, muy buenos días. Leo Améndola, Tom Máscolo y Lía Pesaresi te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Milton? Veíamos las novedades estos días, apretado en parte por la fuerza de las movilizaciones. Duque llamó a una mesa de diálogo. Tuvo una primer prueba esta mesa de diálogo, no salió muy bien, por lo que tenemos entendido, y ayer se convocó a una jornada de movilización. ¿Cómo ves esta relación entre las negociaciones que está empujando el gobierno y las acciones callejeras que se sostienen? Sí, digamos antes que entramos en la tercera semana de movilización en Colombia, ¿no? Una Sí. verdadera rebelión, como hemos venido detallando a través de los artículos y notas a través de La Izquierda Diario. Y en esta situación es que vemos un proceso acelerado de buscar de parte de las clases dominantes, de parte de las direcciones políticas, una salida a esta crisis, salir de la crisis. En ese sentido es que también los procesos de diálogo se han acelerado, ¿no? Hay intros de todo para intentar desmontar esta situación, eh, reuniones oficiales a través del gobierno de Duque con los distintos sectores, reuniones también a través del Congreso con los distintos sectores, fundamentalmente con la gente del Comité Nacional del Paro, los dirigentes del Comité Nacional del Paro. Esas son las centrales Eh, sindicales, ¿no? Las que se reúnen en el Comité Nacional del Paro y que fueron convocadas por el gobierno para esta mesa. sí, en el Comité Nacional del Paro están las principales centrales sindicales del país, centros sociales, hay representantes también de la juventud, ¿no? En su composición. En relación a tu pregunta, entonces hay un proceso muy fuerte en intentar de negociar. Si bien el lunes no surgió un acuerdo, digamos, o por lo menos una posibilidad de levantarlas en ese mismo momento, ya que el gobierno de Duque solamente ofrecía mucha más represión, como lo había hecho el domingo por la noche en la ciudad de Cali. En cambio, los de la dirección, los de los representantes del Comité Nacional del Paro, eh, se sentaban también en una situación donde ni siquiera le pedían al gobierno de Duque levanta la represión para poder sentarnos a negociar. Pero hay una gran distancia entre lo que está aconteciendo, digamos, en el Palacio, arriba en las negociaciones, en los pactos que intentan hacer por arriba, y la gran movilización, ese gran torrente Colombia, que nuevamente ha hecho eclosión, ¿no? En una dinámica abierta el 21 de noviembre del 2019. Ayer, Es una ayer situación difícil. sí, se mantuvieron fuertes las movilizaciones ayer por esto que planteás, digamos, por un lado la mesa de negociación, buscando y arrimando el diálogo, pero la presión de las movilizaciones en esta tercera jornada se mantuvo, digamos, como venían siendo, con fuerte peso de la movilización callejera. Sí, e incluso mucho más que los días anteriores. En esta nueva convocatoria también millones los que salieron a la calle. Esta vez tuvo una gran fuerza, sobre todo en Bogotá, al mismo tiempo también en Cali, que ha venido siendo el corazón o el epicentro de las movilizaciones, incluso de la cruenta represión y de la y una de las ciudades más, militarizadas por parte del gobierno, ¿no? Incluso en una situación casi de declaración de conmoción interna, ¿no? Una especie de estado de sitio, como se le decía anteriormente. Eh,
Entonces, fueron también muy masivas las movilizaciones, mostrando esa gran distancia que señalaba en esta tentativa de desmontar esta situación a través de las mesas del diálogo y lo que pasa por abajo. Se Milton. trata de una política, sí. No, perdón que te interrumpa, pero las imágenes que estamos viendo y lo que vos estás mencionando, que antes era Cali, ahora también ahí en Bogotá, la juventud tiene un peso muy grande en esas movilizaciones. ¿Qué rol puede jugar para vos en estos días? Se calcula más o menos que el conjunto de los que están participando, un 80% son jóvenes. Es decir, es la juventud prácticamente movilizada en Colombia, en un marco donde el 73% de la población apoya activamente el paro nacional de estas movilizaciones de rebelión en curso. En esa situación la juventud juega un papel preponderante. Fue la juventud también la que hizo, recordemos que como mencionaba hace un rato, fue la juventud la que hizo eclosión en la irrupción el 21 de noviembre del 2019. Es decir, si bien podemos señalar, y quiero anticiparme algo, si bien el 28 de abril ha sido una jornada en rebelión superior a la del 21 de noviembre, el 21 de noviembre es que va a cambiar y va a abrir toda una situación en Colombia distinta a toda la etapa que se venía viviendo anteriormente. En ese sentido, la juventud es la que destaca en las calles, es la juventud centralmente en Cali, en Bogotá. En Cali encabeza lo que se llama la primera línea, los jóvenes que enfrentan a las fuerzas de la represión. En ese marco, la juventud, como hemos venido señalando y señalamos en noviembre del 2019, que perdió el miedo frente a un Estado que aplicaba prácticamente el terrorismo en las ciudades. No había organización en la universidad que no fuera tachada de ser integrante o miembro de la insurgencia guerrillera en periodos anteriores. Es decir, una generación a los 70 años que ha venido teniendo Colombia de un terrorismo prácticamente que se viene aplicando contra las masas, con el argumento que se combate a la insurgencia, con el argumento que se combate al FICO. Es decir, esos 70 años, esa forma de dominio que se tuvo en Colombia, eso, digamos, esa juventud le pegó. Y es lo que se manifiesta en la situación que estamos viviendo de conjunto. Claro. Es una nueva generación que está en curso, muy distinta a las generaciones anteriores, que vivió esa época y que era mucho en el resistir, mucho en el aguantar esa represión, y esta vez irrumpe masivamente. No veíamos en Colombia esos escenarios que estamos viviendo desde el 2019 en adelante, décadas atrás. Estamos en comunicación con Milton de León, editor de La Izquierda Diario en Venezuela y miembro también del staff de Estrategia Internacional, viendo también las imágenes que a veces se pierden un poco, pero son impresionantes respecto de la fuerza de las movilizaciones en Colombia, el impacto también de la respuesta represiva del gobierno, pero sobre todo esto, la masividad y la participación de la juventud. Por esto me acordaba de un comentario que hizo Duque en estos días, que decía que hacía demagogia con que iba a dar la universidad pública para la juventud y que iba a convocar a sectores de la juventud al diálogo, y bueno, pensando en este elemento que planteabas vos, Milton, recién, del peso que tiene este 80% de composición juvenil en las movilizaciones, pero también quería saber qué opinabas respecto del rol más general, ¿no?, que ocupa Colombia como país ya en el escenario regional, y cómo la puede afectar estas movilizaciones. O sea, para Duque es una crisis política importante la que está atravesando, y Colombia es un país que, bueno, siempre está ahí bajo la mira de Estados Unidos muy de cerca. No sé qué opinás al respecto. Sí, antes me gustaría agregar algo respecto a una de las primeras preguntas, Sí. cuando se indicaba el papel de direcciones en este proceso. En primer lugar, estaba mencionando a la gente del Comité Nacional del Paro, ¿no?, en un sentido que viene intentando desmontar todo este proceso. Es una política que ya venía aplicando, que ya aplicó el 21 de noviembre del 2019. Es decir, se entró en un proceso de diálogo, se desmontó el proceso y le permitió a Duque dar aire. Esta vez también actúa la gente encabezada por el llamado progresismo, de una manera colombiano, representado por Gustavo Petro, la Coalición por la Esperanza, está bien, que hacen llamados prácticamente a salir
a la juventud, a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos originarios de la calle. Es decir, están en una situación desesperada. En ese marco, todo esto se bien, y Gustavo Petro, que es uno de los posibles candidatos más potables hasta el momento, ¿no?, como figura de recambio en Colombia. Ahora bien, yendo al punto central del impacto regional, hay que destacar un elemento fundamental, que es que Colombia, y vamos a decir que prácticamente en los últimos 70 años, Colombia ha jugado un papel fundamental en el subcontinente. Es decir, como un país cabecera de playa de las políticas de Estados Unidos, que ha prácticamente, ¿no?, los embajadores han venido actuando como procónsules en el conjunto de la situación. No olvidemos el Plan Colombia, todo el armamento financiado y dado por los propios Estados Unidos. Colombia comenzaba a figurar entre el único miembro del continente latinoamericano como integrante de la OTAN. En ese sentido, Colombia juega un papel fundamental, además de ser también, como Chile, ¿no?, uno de los países más neoliberales en la avanzada de las políticas más antiobreras, más antipopulares. Pero hay otro aspecto fundamental de Colombia en esta situación, y es que ha sido un pivote fundamental en los últimos años, ¿no?, de la política de reacción hacia, por ejemplo, la agresión hacia Venezuela. Desde Colombia fue que se organizó a través del gobierno de Uribe y Duque toda esta política muy ofensiva hacia Colombia. La derecha venezolana se aprovechó mucho, se asentó mucho y se respaldó mucho en esa situación. Bueno, esta situación de rebelión le complica los problemas al imperialismo, incluso ante esta ofensiva reaccionaria de injerencismo hacia el continente. Ese es el aspecto fundamental de Colombia. Y por otra parte, Colombia también, digamos que está pronosticando frente a aquella pregunta que se hacía, cómo se iban a retomar las movilizaciones prepandemia en el continente, que se venían desarrollando también como en Chile, en demás países. Colombia está adelantando el pronóstico, ¿no? Con esta exclusión, Colombia se adelanta al pronóstico, se adelanta a esa pregunta, porque estas movilizaciones se están realizando en plena pandemia. Claro, y hay que ver qué dinámica vamos a tomar el conjunto. Sí, con el impacto de la pandemia, con el impacto de una situación de pobreza también muy extendida, ese número y ese dato también suena fuerte, alrededor del 42% de pobreza en Colombia. Y ya para ir cerrando, Milton, lo último, ¿cómo debería plantearse, digamos, para el sector de los trabajadores que vienen siendo parte de las movilizaciones, o qué perspectiva ves para que el proceso se desarrolle, y si está planteado, digamos, la posibilidad de un triunfo, digamos, o sea, cuál debería ser una política a levantar ahí por parte de los trabajadores, de la izquierda en Colombia también? Sí, actualmente es una situación abierta en Colombia. ¿Está bien? Como vimos el día de ayer, son millones aún en las calles, no se consigue desmontar ese proceso, por mucho que lo están por arriba. En este marco continúa siendo una situación abierta. En ese aspecto, aún todo el juego. Hay un aspecto fundamental en esta situación que se empieza a desarrollar, al calor de este proceso, se empiezan a desarrollar formas de organización por abajo, que es la forma más débil en Colombia, ¿no? Recordemos que en Colombia los sindicatos apenas representan en afiliación un 4,5%, máximo 5% de la fuerza laboral que está organizada en sindicatos o afiliadas a los sindicatos. Es un aspecto debilidad que se viene arrastrando, pero que en este proceso se vienen desarrollando en distintos lugares, en barrios, en pueblos, ¿no?, lo que es una especie de asambleas populares. En Cali se ha expresado mucho eso. Ahora bien, un aspecto clave es cómo se avanza en el desarrollo de estos organismos que avancen en la autodeterminación de los trabajadores. Avanzar en este punto, un aspecto clave en Colombia, ya sea organizándose alrededor de las fábricas, organizando a través de comités
de huelga, comités de trabajadores que se enlacen con estos comités barriales, con estas asambleas barriales, para intentar avanzar en sellar una alianza obrera y popular. Ahí radica un aspecto clave que se encamina alrededor de un programa claro de lucha, ¿no? Levantando con toda una situación que ya la plantea la misma población, la misma de una gran de la huelga general. Ese es el aspecto central que está planteado en Colombia, donde estos organismos se avancen en esta situación y se centralicen, ¿no? Donde sean los propios trabajadores, la propia juventud, los propios campesinos, los propios pueblos originarios, que desde abajo puedan marcar el curso de la actual situación, ¿no? Frente a aquellos que intentan desmontar. Nada está dicho que esto no se desarrolle, ya hay elementos en este sentido y este es un gran aspecto fundamental. Obviamente alrededor de esto hay otras demandas que están planteadas en Colombia, ¿no? Hay una gran, dentro de un año habrán elecciones presidenciales en Colombia. Está Gustavo Petro como uno de los candidatos ahí en esa situación y seguramente habrá expectativa. En ese sentido también es de plantear en Colombia que si el pueblo tiene expectativas en algún tipo de voto popular, que esta energía, si va a querer canalizarlo en ese sentido, no hay mejor manera que canalizar esta energía planteando la necesidad de una asamblea constituyente, libre, soberana, pero una constituyente donde se disuelvan todos los poderes de facto del régimen, donde se disuelva el poder presidencial, donde se disuelva el Senado y ese podrido Congreso, donde se disuelva la Corte Suprema de Justicia, donde se disuelvan todos los organismos que han sustentado durante décadas este régimen. Es decir, y donde se pueda discutir los grandes problemas fundamentales. Claro. Esta situación, esta experiencia, en este proceso, allanaría el camino, facilitaría el camino al desarrollo también de organismos de autodeterminación, para los trabajadores puedan avanzar levantando sus propias demandas y sacarán sus conclusiones, que no será ya la vía de un voto popular que va a salir de esta situación, sino de cómo los trabajadores se enrumban hacia un gobierno propio, basado en sus propias organizaciones obreras, en ruptura con el imperialismo, en ruptura con el capitalismo, para acabar de una vez por todas la miseria de opresión y el capitalismo colombiano, que es la misma lucha que se está librando en demás países del continente. Bien, las medidas para la situación abierta todavía en Colombia. Milton, te agradecemos por la comunicación, por la información también de las novedades de allá y bueno, vamos a seguir de cerca el proceso y si hay novedades nos volveremos a comunicar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, Milton.